Hoy quise darle continuidad a lo que Dios puso en el corazón de John el sábado pasado. ¿De qué nos habló John el sábado pasado, perdón? Tormentas. Tormentas. Me parece un tema muy especial. Y John nos habló de varias situaciones y varios por qué pueden llegar tormentas a nuestra vida. Tormentas quiere decir situaciones difíciles, tiempos complejos. ¿Quién quiere pasar tormentas? Nadie. Pero como John nos explicó también, no hay manera de escaparnos de las tormentas. ¿Hay manera? Y nos recordó algo muy especial que cuando Jesús nos dijo, mientras ustedes estén en el mundo, van a tener aflicciones. No dijo de pronto van a tener, ¿cierto? Dijo, van a tener. Él aseguró algo que no podemos evitar ni escaparnos. ¿Bien? Y John nos habló de varias situaciones que están en la Biblia y por las cuales llegan situaciones complejas, difíciles y tiempos complejos a nuestra vida. ¿Quién de aquí no ha pasado tiempos de tormenta? Sinceramente, que diga, yo la he tenido fácil. ¿Alguno? ¿Quién sí ha pasado tormentas? ¿Todos? Yo hoy quiero hacerle una pregunta antes de empezar y es, John nos habla de varios tipos o varios por qué vienen tormentas, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántas de esas tormentas fueron culpa suya? ¿Y cuántas no? ¿Alguna vez ha puesto a pensar en eso? Que hay veces hay tiempos difíciles que quizás Dios no quería ni permitir, ni que llegaran, pero nuestras decisiones lo pudieron haber generado. ¿Qué ha pasado? La Biblia cuenta y las Escrituras dicen que hay dos motivos por los cuales sufrir. Uno sufre o por hacer el bien o por hacer el mal. O sea que por los dos lados va a haber sufrimiento. Lo que la Biblia nos dice es preferible sufrir por la justicia, pues es decir, por hacer el bien, que por la injusticia. Hay gente que se mete literalmente en problemas y llegan tormentas por estar haciendo lo correcto. ¿Sabían que eso puede pasar? Y como John nos explicó, estamos en un mundo caído, situaciones como Job, que no necesariamente hizo nada malo, pero estaba sufriendo por la autoridad de Dios, como lo dijo John, ¿verdad? Y así vienen a pasar mil cosas. Y a través de las tormentas Dios también nos enseña carácter, ¿verdad? Salen forjados o nuestro carácter se forja de una manera más madura, ¿verdad? Pero hoy yo quiero extender ese sufrimiento o tiempos difíciles a una situación especial que también las Escrituras nos las hablan. ¿Está listo para eso? ¿Quién se acuerda de este pedacito o fragmento de una elaborada frase que dijo el Mesías? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice ahí? Si tu ojo te hace pecar, córtatelo. ¿Y qué seguía después? ¿Quién se acuerda de la Biblia? ¿Qué decía el Señor? Más vale entrar tuerto al reino de los cielos que irte con los dos ojos, completico. ¿A dónde? Al infierno. Pero también nos lo dijo con la mano. ¿Se acuerdan? Y si tu mano te hace pecar, córtatela. Más vale entrar al reino de los cielos manco que con las dos manos, completico, irte al infierno. ¿Se acuerdan de esas palabras? ¡Wow! Tremendas palabras. Y aquí esas palabras están en dos lugares dentro de las Escrituras, dentro de los Evangelios. Y quiero que notemos una primera
y sencillo detalle del primer versículo, Mateo 5:27. Vayan conmigo a Mateo 5:27, que fue el primer lugar donde se registra esta frase. Porque esto tiene que ver con el sufrimiento y las tormentas, pero tiene unos detalles particulares que hoy quiero traer a su mente y dejar en su corazón. Mateo 5:27 dice lo siguiente. Perdón, 5:27 a 30, sí. Estoy en el 6, por eso estoy confundido. Ya, ahora sí. Ustedes han oído, dijo Jesús, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. O sea que este primer ejemplo por el cual él va a decir esta frase es porque le estaba recordando al hombre que cuando miraba a una mujer con codicia, es decir, deseándola tener para él, entonces ya había cometido adulterio en su corazón. No era necesario llegar a un adulterio físico, es decir, hacerle infiel a su esposa, sino que con el simple hecho de haber mirado de esa manera y con esa intencionalidad a una mujer, había cometido adulterio en su corazón. Y cuando termina de hablar de esa situación, dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Es decir, que hay una primera situación de codicia que entra a través de ¿qué? De los ojos. Entonces, él relacionando esta situación de codicia, le dice a la persona, si tu ojo derecho te está haciendo pecar, quítatelo, sácatelo y tíralo. Le hago una pregunta. Si literalmente uno hiciera eso, ¿sería fácil hacerlo? ¿Dolería? Mucho. ¿Y quién se tendría que causar ese dolor o entrar a esa tormenta para sacarse el ojo? ¿Quién? Uno mismo. O sea que hay una tormenta adicional la cual Dios quiere que a veces ocurra y es la que uno mismo se debe causar. O sea que nosotros tenemos que a veces herirnos a nosotros mismos. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez usted eso? Que tenemos que causarnos en algunos momentos dolor o entrar en algunos momentos voluntariamente una tormenta para obedecer a Dios. Y él completa diciendo lo siguiente, y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Si vamos y vemos la diferencia con Marcos 9:42, se van a dar cuenta de un detalle. Miren la diferencia. Dice lo mismo, pero no dice lo mismo. Vamos a ver. Vaya conmigo a Marcos. En Marcos, que es el evangelio que sigue, 9:42, dice lo siguiente. Dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Es decir, ¿qué está diciendo acá el Señor en este segundo pasaje bíblico? En el segundo pasaje bíblico ya no nos está hablando de una situación de codicia, ¿cierto que no? Ahora, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando que un externo haga pecar a alguno de sus hijos, que otra persona me haga pecar a mí. Y cuando pone ese contexto, mire lo que va y dice.
Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno. Si ese contexto es, entonces, ¿a qué se está refiriendo? Es cortar a quién. Al que me está haciendo pecar. ¿Será que hay gente que me puede estar haciendo pecar? Claro. ¿Y es fácil cortarlos? Ah. ¿Puede causar dolor? Sí. ¿Pueden venir tormentas por cortar a alguien? Sí. Pero el Señor está diciendo, más vale que lo cortes. O si no te vas a ir con todo esa relación aquí en tu corazón para el infierno. La primera era un tema propio de codicia, el segundo está hablando de una persona que me puede estar haciendo pecar. Y vuelve y repite. Después dice, si tu pie te hace pecar, ya le meten el pie, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. ¿Qué podría tipificar el pie? A donde yo voy. O sea que a donde yo voy, lo que yo veo, quién es mi mano derecha, me hace pecar. Todo hay un conjunto de cosas, pero aquí la lección es, a la tormenta no la va a generar Dios, la tormenta. Uno mismo la tiene que generar. Él nos está mandando a que nos metamos en esa tormenta, porque va a causar dolor, ¿o no? Claro, pero es una tormenta que muchos le huyen. Muchos quieren aplazar el dolor o el sufrimiento que se deben causar a causa de poder seguir al Mesías bien y dejar de practicar pecado. Hemos hablado con un montón de gente alrededor de estos años de servicio con mi esposa, los cuales le tienen pavor a tomar decisiones de este estilo. Pero que es claro que las tienen que tomar, que vienen en un círculo vicioso a pesar de que dicen que creen en Dios, pero vienen en un círculo vicioso hace años con el tema. Y la salida está, ¿saben qué tan lejos está la salida de su tema y su problema? Una decisión. Pero le tienen pavor a sufrir. Por eso hemos reflexionado que estas tormentas vienen o van a venir a nuestras vidas a menos cuando nosotros le obedezcamos a Dios y nos saquemos el ojo, la mano o el pie que nos está haciendo pecar. Hemos traído algunos temas que quizás nos pueden refrescar o hablar Dios a nuestra vida, o nos ha hablado Dios y quizás hemos salido de estos temas exitosamente. Vamos a ir con un primer tema, este primero. Este sí que es uno de los que muchos le huyen. Este es parte de sacarse el ojo, la mano y el pie para dejar de pecar, y es dejar tu agenda para cumplir la del Señor. Muchos de nosotros cuando llegamos a Dios, a su conocimiento, cuando llegamos a lo que Él es, si Él se revela a nosotros, creemos, como dijo John también la semana pasada, que Dios va a ser un genio. ¿Se acuerdan que John lo decía? Y que tú le vas a frotar y que tú le dices a Él lo que quieres que haga para ti y para cumplir tu agenda. Pero qué doloroso o qué confrontación se lleva a la gente cuando se da cuenta que tú has sido llamado por Él para que cumplas su agenda y ya no la tuya. ¿Recuerdan a Jonás? La agenda de Jonás era otra, la de Dios era una. Y hasta que Jonás no obedeció, él casi genera que la tormenta que estaba generando su desobediencia se llevara a un montón de gente inocente de un barco. Y hasta que él no entendió que la agenda que tenía que cumplir era la de Dios y no la de él, así le doliera, así le pareciera fea, así no le gustara, no iba a parar de practicar pecado.
Porque practicar pecado no son solo cosas inmorales. Practicar pecado es desobedecer la voluntad de Dios cuando tú ya la sabes. Muchos están diciendo a veces, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y cuando Dios se la muestra, no la obedece. Eso es pecado. Sin embargo, a veces Dios se tarda un poquito en mostrarte claramente su voluntad contigo. Y no es por malo, es porque tú no estás preparado para obedecer aún. Así que te trata como un bebé. A los bebés uno les puede mandar a hacer algo demasiado grande o demasiado desafiante. No, uno a los bebés los tiene que preparar. Pero si uno en bebé no lo prepara bien, el día que venga el momento de actuar por sí mismo, no va a ser capaz. Así que este dolor se lo tiene que causar mucha gente para que dejemos de pecar. Yo en mis principios como hijo de Dios, me costó horrores entender que la voluntad de Dios ya no era para mí seguir el sueño de futbolista que yo tenía cuando me estaba yendo divinamente. Si alguna vez en mi vida sentí depresión fue en esa época. No estoy seguro si era depresión, pero les cuento. Me encerraba, lloraba solo, prendía un televisor y veía a algunos compañeros ya medio en lugares famosos y yo decía, ¡oh! Y me daba y me tiraba y yo, no puede ser si yo jugaba mejor que ese. Y yo acá. Y así, y cuando llegué a la universidad me decían, camina a jugar fútbol, y yo, no me hable de eso. Y no quería ver ni una pelota ni nada. Hasta que un día acepté que la agenda de Dios ya no era esa para mi vida. Y como que... Y entendí que la agenda de Dios para mi vida era, adivine qué, esto. Cuando yo lo acepté, fue como si me hubiera sacado un ojo por fin. Y aunque ya no fui ni reconocido, ni pude mostrar mis aptitudes para el tema, ni quizás tuve los tantos ceros que probablemente hubiera tenido en mi cuenta bancaria si hubiera seguido en ese tema, por fin pude ser libre y pude sacarme el ojo. Me dolió horrores, pero lo tuve que aceptar un día y cuando lo acepté, dejé de pecar. Y dije, bueno, ya estoy, vamos a decir, me corté una pierna, porque sin la pierna no podía jugar, ¿verdad? La tuve que cortar. La pregunta es, ¿la agenda tuya es hoy la que Dios quiere para tu vida? Yo no estoy diciendo que sí ni que no. Estoy diciendo es, si Dios no te ha mostrado que cambies algo radicalmente de tu cotidianidad, vas bien, pero si un día te lo demuestra, de tu forma de laborar, de tu forma de actuar, de las maneras como estás invirtiendo tu tiempo y ganándote la vida, si un día Dios te muestra que no es por ahí, más vale que te quites ese ojo rápido. De lo contrario, vas a continuar pecando, como le pasó a Jonás. Vamos con otra. Una tormenta que Dios quiere que uno genere, uno mismo se genere. ¿Están listos? Seguir adelante a pesar del luto. Este es un dolor que uno tiene que aprender a manejar. ¿Cuántos han perdido un ser querido cercano, realmente cercano en su vida? Levante la mano. Yo he ido yo he tenido que enterrar gente, pero no tan cercana todavía. O sea, sí los he querido. Enterré a mi abuela, pero pues mi abuela, yo no vivía con ella y a pesar de que la quería muchísimo, fue lo más cercano, creo yo, a mis abuelas, de hecho. A mí. Los que levantaron la mano, si me dicen rápido ahí, a quién cercano o muy cercano han enterrado rápido? ¿Quién no levantó? La mamá. Cercano. Mamá. Papá. Y uno de lo que ocurre en muchas personas, aún conociendo a Dios, de pronto a ustedes no les pasó, pero de pronto sintieron la tentación, es quedarse en pausa. Su vida se queda en pausa. Yo conocí un amigo que quiero mucho en mi corazón y recuerdo tanto que estábamos más o menos cursando, creo que era séptimo de bachillerato, séptimo, ¿sí? ¿Cuántos años tiene uno en séptimo más o menos?
13, listo, más o menos 13 años. Sí, yo tenía unos 13 años. Mi amigo era hijo único y él vivía con su papá y su mamá. De repente, eran una familia súper querida. Yo en ese momento era como el más cercano de amistad en el colegio con él. Y de repente un día de la nada, la mamá fallece. De la nada. Mi amigo tenía más o menos 13 años. Cuando ella fallece, el papá, un ingeniero muy bien puesto, súper recatado, el papá ¿cómo se dice eso? Se derrumba, pero a tal punto que pasaron años y creo que todavía no volvió a ser el mismo. Se entregó al alcohol, pero él era un tipo que no tomaba. Ahora andaba, era borracho, se echó a la pena, terminó en una cárcel un tiempo, el hijo se salió de control, o sea, se transformó, se empezó a pelear con todo el mundo cuando antes no le pegaba ni a una mosca mataba. ¿A qué voy con todo esto? Que el luto es de doble filo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que entender que si conocemos a Dios no podemos comportarnos como los que no conocen cuando hay un luto. Porque ellos no tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza de que volveremos a ver a nuestros seres queridos, sí conocen y aman al Señor. ¿Verdad que sí? Entonces, si nosotros tenemos esa esperanza, cuando venga el luto, tenemos que arrancarnos ese sentimiento que nos trata de llevar a quedarnos en pausa, a tirar todo a la basura y a no poder seguir adelante. Siempre pongo el ejemplo de un personaje que, aunque no describen lo que pasó en tantos años, uno lo puede imaginar. ¿Recuerdan a Jacob? Cuando le dijeron que su hijo más amado, José, había muerto. Él nunca supo la verdad hasta muchos años después. Dios reveló a José nuevamente a la vida de Jacob hacia sus 30 años casi. Y José más o menos tenía 10 y alguito cuando lo proclamaron muerto sus hermanos de manera mentirosa. O sea que mal contados, pasó más o menos unos 15 años pensando que su hijo más querido había muerto. Pero la pregunta es, Jacob, aunque lo amaba, se quedó ahí, no trabajó más, no levantó más a su familia, simplemente se tiró a la pena, entró en depresión y no hizo más nada. No, podemos deducir que él siguió adelante en medio de su dolor y aunque él tenía algo que lo había maltratado de una manera muy profunda, de una u otra manera él se sacó ese ojo que le pudo haber hecho, o esa situación que lo pudo haber hecho pecar y tirar todo a la basura y siguió adelante. Así que esto es para todos nosotros, cuando el día que tengamos que afrontar, y yo no lo, obviamente nadie quiere eso, pero los que somos padres, ¿nos imaginamos enterrar un hijo alguna vez? En medio de la muerte, uno espera que los hijos entierren a sus padres. Pero ¿podría Dios permitir, como dijo John, una tormenta donde un hijo sea el que muera antes que el padre? Claro. ¿No fue Job uno de ellos, que no solo tuvo que enterrar uno, sino los 7 a la vez que tenía? ¿Te imaginas 7 lutos de inmediato, unidos? 7 hijos unidos en un solo día, muertos. Job paró, Job tiró todo a la basura, Job continuó. Si alguno llega un día a sentirse tentado y de pecar contra Dios, contra su familia y contra su propósito de vida por un tiempo de luto, recuerde esto. Tienes que sacarte eso urgente y entrar al reino de los cielos con ese dolor o ese vacío aún allí en tu corazón. Muy bien, vamos con otra situación que tenemos que nosotros generar, así nos duela. Vamos con un tercero. Cortar relaciones sentimentales, valga la redundancia, tóxicas. Y no solo tóxicas, hay relaciones sentimentales que aunque no son tóxicas,
quizás no están en un yugo igualitario en términos de propósito. En esto, ¿cómo los cuesta? Si yo tuviera que poner un porcentaje de nuestras charlas, de nuestra consejería, yo podría llegar a decir que más o menos un 80% y un 100% son un problema porque no quieren sacarse este ojo, cortarse esta mano, cortarse este pie. Hay algunos que logran entender que deben pasar por ese dolor para dejar de pecar y lo hacen. Pero hay otros que le huyen a esta situación y prefieren vivir en pecado que causarse ese dolor y entrar sin un ojo, sin una mano o sin un pie al reino de los cielos. Y es que cuando ya está involucrado tus sentimientos, que generalmente vienen involucrados con el sexo ilícito, la inmoralidad sexual, porque le entregaste tu cuerpo, que es el templo del Espíritu, a otro, y se han vuelto uno, pero no uno bajo la bendición de Dios, sino uno a través de la inmoralidad, pues cuando uno se vuelve uno, imagínese romper a alguien que parece que ya está unido. Imagínese que usted ya es uno y se tiene que cortar este brazo. Pero a veces ese brazo ya tiene una gangrena. ¿Y qué pasa cuando usted no frena? Si usted tuviera este brazo infectado, las infecciones lo que hacen generalmente, ¿qué es? Invadir. ¿Y qué es lo que los doctores a veces le dicen a uno o a las personas que uno ha escuchado cuando tienen una extremidad que se está propagando su infección a todo el resto del cuerpo? ¿Qué le dicen? Te tenemos que cortar ese brazo o esa pierna urgente. De lo contrario, ¿qué pasa? Te invade y te mata. Bueno, hay gente que anda con el brazo, eso es una relación sentimental incorrecta que Dios no está aprobando, y le está invadiendo su vida. Algunos todavía están a tiempo de cortarlo antes de que les agarre todo el cuerpo. Pero si no la cortas, puede llegar un día a ser demasiado tarde. Y listo, te evitaste el dolor de cortar eso, bueno, pero cuando llegue el momento de comparecer ante el rey, quizás por esa situación que conscientemente no quisiste parar para dejar de pecar, te puede mandar completico, eso sí, quedaste con el brazo, ¿verdad? Negro, pero quedaste con él. Pero te va a mandar al infierno. Yo estoy aquí parado porque un día tuve que hacerme una amputación. Me tuve que causar ese dolor voluntariamente y tuve que cortar una relación que era incorrecta. De no haberlo hecho, aunque me dolió hasta lo más profundo de mi alma, yo no estuviera parado acá. Ni hubiera podido tener la relación que tengo con mi esposa, ni hubiera podido tener mis hijas, ni pudiera contarles la historia hoy a ustedes. Así que yo pasé por esa amputación. Pero si no te sacas eso, te vas a llevar una sorpresa, pues Dios lo está diciendo. Y a veces no son relaciones que llegan a esa toxicidad, pero que tú, aunque sabes que la otra persona conoce de Dios, no hay una complementariedad. ¿Lo dije bien? Porque sus llamados son diferentes, totalmente opuestos. Así que no es solo que conozca a Dios, es que se puedan complementar en sus llamados. Siempre lo digo, yo fui un tipo que a los 18 me llama el Señor, 18 años, más o menos a los 20 me doy cuenta que Dios me tenía para esto. ¿Se imaginan que a mi esposa no le gustara a la gente? ¿Se imaginan que a mi esposa no disfrutara llegar más temprano, poner cosas, levantar sillas al final, porque lo hemos hecho durante casi 20 años? La hubiera frustrado a ella y me hubiera frustrado yo si nos hubiéramos unido y no hubiéramos tenido un llamado complementario. Porque yo pude haber conocido una mujer que amara a Dios, pero que quería viajar a África. Y yo yo no soy misionero, yo soy más pastor. El pastor está más quieto con sus ovejas. El misionero está llevando el evangelio, que también es muy importante, a diferentes lugares y ojalá que donde no hayan escuchado ni entendido bien.
Imagínense dos llamados, uno a pastoral y el otro misionero. ¿Qué común esa vaina? Alguno de los dos se frustra, ¿cierto? Así que tienen que ser llamados, no necesariamente iguales, pero sí complementarios. Y a veces hay personas que entienden esto y se dan cuenta que no es complementario el tema y deben cortar por el bien. ¿Les va a doler? Y entre más vaya avanzando una relación, más va a doler. Así que ojalá, si tú un día estás en esta situación, te te hagas tú mismo la cirugía. Entonces te pones una bolsa acá, o un pedazo para que uno no, ¿se acuerda que cuando uno le van a hacer algo, uno se pone algo en la boca? Y más porque como esto es sin anestesia, aquí no hay anestesia, ¿no? Usted se pone algo en la boca para apretar los dientes, se pone los cojones en su alma, toma la decisión y vaya y grite solo, grite todo lo que quiera, con delante de Dios, grite, patalee, llore, pero hágase ese favor y rompa eso, porque es preferible que entres manco que Dios te eche completico al infierno. Vamos con otra que también nos tenemos que generar nosotros, que Dios no lo va a hacer. Recuerde, todas estas cosas Dios no lo va a hacer por nosotros. Hay tormentas, como dijo John, que vienen, pero hay otras que deben venir a causa de que tú entiendes que debes entrar en ellas por obediencia a Dios. Alejarte de ciertas amistades o entornos. Hay personas que tienen en gran estima su vida social, sus amistades y los entornos que visitan. Hay personas que eso se vuelve casi su ADN. Tuve algunas consejerías donde una persona una vez me dijo, usted pídame todo lo que quiera y guíeme todo lo que quiera, pero usted no se va a meter con mis amistades. ¿Ah? Y resulta que cuando íbamos charlando me di cuenta que sus amistades lo llevaban a tomar drogas, a emborracharse y en ocasiones a tentarlo para caer en adulterio. Pero me está diciendo no se meta con mis amistades. O sea que palabras más, palabras menos me está diciendo es no quiero dejar estas prácticas. ¿O no? Porque cuando usted no quiere soltar algo, usted lo que no quiere soltar es lo que le da ese algo. Y cuando me pone esa barrera, pues yo no podía ayudar mucho, porque nosotros los que guiamos gente no podemos ir hasta donde tú no lo permites, no más. ¿Verdad? Pero si este varón no se hacía el autoanálisis y no se hacía sufrir, viviendo quizás una época de soledad para apartarse del mundo y ser santificado por Dios, entonces se iría completico un día al infierno. A veces le tenemos pavor de sufrir un ratico la soledad. ¿Sabe que a veces es buena? Y las personas que están tan atadas a los temas de amistades y a los temas de entornos, que aunque los haga pecar, no los quieren soltar, a veces no quieren es vivir un tiempo de soledad, pero a veces es tan necesario. Generalmente cuando Dios llama a una persona para santificarlo quiere decir apartarlo del mundo para un propósito divino, eso es santificarlo. Cuando Dios nos está santificando, generalmente lo que hace es apartarnos un tiempo de estos entornos y estas amistades. ¿Querrá Dios que nunca nos juntemos con una persona que no conoce a Dios? No. Pero hasta que no maduremos, no podremos tener una relación sana con ellos. Porque caeremos y caeremos en los pecados que hay detrás de esa amistad o esa relación o ese entorno. Yo he sufrido esto, porque en medio de mis primeros años de entendimiento de Dios, Dios me mostraba la necesidad de yo alejarme de ciertas situaciones, entornos y amistades, por lo cual sufrí un tiempo soledad. Y ese fue una mano que me tuve que quitar para poder dejar de pecar. Así que si tú un día te encuentras en esta situación, debes hacerte la cirugía tú mismo. Ponerte una cosa en la boca, cerrar los dientes fuertes, sufrir solito un tiempo, pero si necesitas estar por un tiempo solo para dejar de pecar, hay que hacer esa operación. Ese dolor, esa tormenta, te la debes
autogenerar tú para ser libre. No, Dios no la va a hacer, es que no todo va a hacerlo Dios. Muy bien, vamos con otra. Ay, esto es muy importante. Confesar tu pecado o maldad. ¿Sabían que cuando una persona llega a Dios, a veces, no siempre, tiene que hacer confesión de pecado que a veces es vergonzoso ante personas que sabe que va a herir? Y que sabe que si al confesarlas puede que él mismo o ella misma va a tener que sufrir un tiempo de presión, acusación y muy difícil a causa de la confesión de su pecado. ¿Sabía que eso puede pasar? Y no todo el mundo quiere enfrentar esta situación, porque a veces es necesario. Si un esposo ha sido adúltero por muchos años y de repente conoce a Dios, y sabe que la única manera de ser libre y de que pueda llegar, si es posible, a tener un matrimonio libre y sano, y sabe que su esposa no es consciente de la situación, pero cuando conoce al Señor quiere no solo él, sino su esposa y sus hijos que sean libres, y se ve guiado por el Señor a decirle toda la verdad a su esposa. ¿Será fácil? ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego? El matrimonio, los hijos, el qué dirán, ¿cierto? De varias personas alrededor o grupos sociales. Pero si esta persona la tiene tan clara de que es la única manera de hacer libre a su casa, a su matrimonio, incluso sabiendo que podría llegar a romperse, pero tiene los cojones de hacerse este autodolor por la libertad, porque la verdad es lo que lleva a la libertad, ¿o no? Y lleno del Espíritu Santo va, pide perdón, se arrepiente y le confiesa la verdad a su esposa y a sus hijos. ¿Cuál será el desenlace? Quizás puede recuperar su matrimonio. Si Dios le permite recuperárselo y la esposa y los hijos no solo lo perdonan, sino que les permiten continuar, va a ser un matrimonio finalmente libre. Ahora, si la esposa, en medio de su dolor y aún así perdonándolo, no decide continuar, que puede ser un resultado, Dios no va a juzgar a esta mujer, porque ya hemos estudiado, los que hemos estudiado, que esta situación Dios la permite en este caso ya tan particular. Pero al menos este hombre va a poder levantar su cabeza y enfrentar un día la presencia de Dios con toda tranquilidad. Porque aunque perdió, o entre comillas, su matrimonio se rompió, se laceró, fue una mano que él supo que tenía que quitarse para ser libre delante del Padre. Así que el resultado de eso, si el matrimonio sigue o no, con toda seguridad, al haber enfrentado esa cirugía y haber generado ese autodolor, le permitirá llegar ante Dios con la cabeza en alto. Porque eso es lo que nos regala la confesión de pecados. Ser libre ante el Padre y ante aquel al cual ofendí. Ya podrá mirar a los ojos a su esposa, ya sea de cerca si ella decidió seguir, o ya sea de lejos, pero la va a poder mirar a los ojos. Igual a Dios. ¿Alguien quiere evitar ese dolor a veces? Claro, pero no siempre se puede evitar. Y no solo puse de malo a un hombre, ¿no? Porque a veces la mujer también tiene que decirlo, y no solo es en temas matrimoniales. Cuando yo tengo que confesarles pecados que he cometido a mis padres, o quizás a la iglesia. ¿Sabía usted que en nuestra vida de iglesia, si yo cometiera pecados, ¿qué debería yo hacer? Si yo practicara pecados, si yo fuera un hipócrita aquí parado, ¿qué debería yo hacer? Yo tendría que tener los cojones de pararme un día acá, si es que llegara a practicar pecado y decirles a usted, iglesia, pecado contra Dios y contra ustedes. Las consecuencias podrían ser no volver a poder estar en esta posición. ¿Podría pasar? Claro. Pero ¿cuántos líderes tapan su práctica de pecado y continúan como si nada,
Y ellos creen que se están librando, que Dios no se está dando cuenta. Ellos están evitando hacerse la laceración de su pie o de su mano, ¿o no? Pero creen que están engañando a Dios. Y cuando no han confesado su pecado ante a la congregación donde Dios los puso a servir, listo, pueden servir, aparentemente pueden seguir en su posición, pero cuando lleguen delante del Padre, al no haber hecho la laceración que tenían que hacerse, la operación y el sufrimiento que tenían que aguantar, Dios los va a echar al infierno. Así que los que predicamos, enseñamos o somos ejemplo para otros, debemos tener esto totalmente claro. Es preferible confesar nuestra maldad contra aquellos que hemos ofendido que guardárnosla y evitarnos el dolor, porque entonces Dios nos dirá, tú encubriste tu pecado. Como dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta, halla misericordia de Dios. ¿Cuántos siguen haciendo sus roles como si nada, sin haber confesado y haberte hecho ese autodolor necesario para que esa tormenta, si no la puedas evitar la tormenta, ante Dios estarás con la cabeza en alto? Vamos con una más. ¿Esta es la última, Johncito? ¿O queda otra? Solo para... Ah, no, listo. Vamos atrás. Perdonar lo que te causó tanto dolor y parecía imperdonable. Hay muchos que quieren evitar esto. No se quieren flagelar con hacer esta operación, cortarse este ojo. Y viven su vida incluso con Dios, pensando que no pasa nada cuando el rencor todavía lo tienen allí, contra alguien o contra muchos. Si hiciéramos un escaneo de rencor o libertad en el perdón de toda la iglesia, es decir, de todo el pueblo de Dios en la tierra, ¿cuántos habrán hecho este autosufrimiento? Haberse sacado ese dolor que tanto los embargó, y quizás tienen razón porque alguien cometió cosas terribles contra ellos. Pero si no hay perdón, no hemos hecho la cirugía que Dios quiso que hiciéramos quizás hace mucho tiempo. Y la Biblia dice, aquel que no haya perdonado las ofensas o los pecados de los demás contra él, entonces Dios no nos perdonará las nuestras. Así que la falta de perdón o el rencor en una persona es una autocondena. Y muchos no quieren enfrentar esta realidad. Hay algunos que han sufrido violaciones, ¿o no? ¿Cuántos no han sufrido una violación de su vida física, de su moralidad sexual? Y yo no estoy diciendo ni menospreciando una situación de este calibre, pero si no hay perdón por parte del afectado contra el violador, ¿cuándo vamos a poder ser libres para mirar a los ojos a Dios? No nos hemos causado el autodolor de perdonar. ¿Sabían que perdonar libera, pero es un autodolor que debemos hacer? ¿O es que es fácil? No es fácil, pero es un mandato. Así que perdonar la ofensa o el pecado de quien haya hecho lo que haya hecho es un mandato de cortarnos una mano y no seguir con las dos manos como si nada, pero con el rencor gobernándonos. Así que, independientemente del dolor causado, tenemos la obligación de hacernos esta autolaceración. Entrar en esta tormenta de poder un día quizás incluso pagar bien por el mal que me han hecho. Del asesino, del violador, del que me quitó a mi esposa o a mi marido, del que un día maltrató a mis hijos de una manera u otra, que yo tenga que hacerle bien a esa persona y que lo pueda hacer de corazón. Quizás un suegro o una suegra que nos ha causado mucho dolor o nosotros a ellos. Perdonarlos. Pero si un hijo de Dios anda en rencor, es un hijo de Dios que no ha hecho la laceración de cortarse esa mano y entrar al reino de los cielos libre. ¿Amén? Ahí sí no dice nadie amén. No, mentira, muy bien. Vamos con otra. Esto fue una reflexión que ha salido y ha nacido del hecho de cortarnos lo que Dios nos manda. Tienes que sufrir. Tú tienes que hacerlo. Yo no lo voy a hacer por ti.
Y eso me recuerda mucho a mis hijas. Cuando yo estoy con mis hijas hay cosas que yo hago por ellas, pero hay otras que les digo, no, 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 hija, no, niñas, esto lo tienes que hacer tú misma. Y esto son cosas que Dios nos manda a hacer a nosotros mismos. Porque muchos están diciendo y en sus oraciones, Dios, haz que perdone a esta persona. ¿What? Ya te mandé a perdonar. Eso no lo voy a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer por él. Dios, haz que por favor yo pueda dejar a esta relación tóxica. ¿What? Yo ya te dije que soltaras eso. Ahora, si tú quieres evitar la laceración, es tu situación. Ya te mostré que te está haciendo pecar o que tú lo estás haciendo pecar. Señor, yo no quiero... No, es tu situación. Yo ya te di mi espíritu y mi palabra y te la revelé para que lo hagas. Ah, si tú no quieres causarte este dolor y esta tormenta de confesar tu pecado, es tu responsabilidad. Soltar a tus hijos. Esta es una laceración que todavía no me ha tocado a mí, pero ya me estoy preparando. Porque un día mis 3 hijas me dirán, yo ya lo sé, papá, me debo ir. Y cuando nosotros los padres pensamos que los hijos nos pertenecen, estamos cometiendo un gran error. Dios nos los da Dios por unos años para prepararlos para volar, para irse. Dios nos regaló a los hijos para que estén con nosotros todo el tiempo. ¿A quién Dios nos regaló para que esté todo el tiempo hasta que se muera? Al esposo y a la esposa. A eso sí Dios nos los dio hasta la muerte. Por eso es tan importante con quién nos casamos, porque con esa persona sí vamos hasta la muerte. Por eso cuando tú no haces la laceración y no estás con la persona que Dios quería que estés, estás cometiendo un gravísimo error. No solo por ahorita, es de vida. Y tendrás esa amargura hasta la muerte. ¡Wow! Algunos todavía tienen la oportunidad de hacerlo, pero tiene que causarse el dolor. ¿Bien? O sea que no hay manera. Por un lado te va a doler o por el otro. Así que soltar nuestros hijos es una laceración, es un autocortarnos que un día tenemos que hacer, pero más vale que ya tengamos bien afiladito la cuchilla. Nosotros los papás tenemos que tener la cuchilla afilada el día que tenemos que hacer y dejarlos ir. Porque cuando no nos hacemos ese autosufrimiento de soltarlos, es cuando vienen los problemas tan graves entre las familias. Y por eso es que cuando nos convertimos en suegros o en abuelos, cometemos errores así de gigantes, porque no los dejamos a ellos gobernar sus vidas y sus hogares, sino creemos que todavía lo podemos hacer nosotros. Porque todavía tenemos 2 manos y no nos hemos cortado la mano derecha que tocaba cortarnos. Y era dejarlos ir. ¿Es un dolor que ocurrirá? Sí. Porque un día los vas a tener que soltar, ya sea para que hagan su vida, ya sea para que se casen, o esta que no me gusta decir, pero puede que fallezca contigo vivo. En cualquiera de las 3 tendrás que soltar. Cortarte la mano. En ese caso sería como un pedazo de tu corazón. Pero hay que cortarlo. Yo le agregaría aquí por molestar, es preferible entrar al reino de los cielos con un 75% de tu corazón que con todo irte al infierno. Así que nuestros hijos tenemos que aprovechar ese tiempo al máximo para educarlos, instruirlos en la palabra de Dios, para que sus dones y talentos se desarrollen y el reino de Dios avance con ellos. Y ahí ya tú le haces, te suelto. Así que cuidemos a nuestra esposa y a nuestro esposo, porque cuando nos toque hacer así, no tienes más. ¿Entienden? Así que esta es una autolaceración que hay que hacernos. Esto también duele, pero hay que hacerlo. Poner límites a nuestros familiares. ¿Me quedan? ¿Está la última o me queda una? Queda una, listo. No están aburridos, ¿sí? ¿Ya se aburrieron? No, ya vamos a acabar. Entonces, poner límites a nuestros familiares, me refiero generalmente y específicamente a la familia extendida cuando tú ya formas un hogar.
¿Duele poner límites a nuestros familiares? ¿Duele? Claro, claro que duele. Claro que duele porque tú no quieres herir los sentimientos de uno de tus padres, por ejemplo, quizás de tus hermanos. Porque un día cuando tú generaste un vínculo muy cercano con ellos, que está bien, en tu primera etapa de vida, cuando Dios te manda a hacer un nuevo hogar, ¿cómo le duele a algunos decirle al papá o a la mamá, papi te amo, mami te amo, pero estas son decisiones ya entre mi cónyuge y yo? ¿Duele? Claro. Pero aquellos que no logran entender que deben hacerlos, así nos duela decírselos, con amor obviamente, pero decírselos. Aquellos que no nos causemos autolaceración de nuestro pie o nuestra mano para lograrlo hacer, y aún sabiendo que quizás a quienes les digamos eso puedan tomarlo mal y nos puedan atacar y decir, entonces ahora sí como hizo familia usted, mejor dicho, ya hace lo que quiere y ya se olvidó de todo lo que yo le di. Y saber que puede venir una presión por parte de ellos, lo cual lo aceptamos, pero no podemos ceder ni un milímetro, porque aunque los amemos, tenemos que sostener ese límite por el bien de ese nuevo núcleo familiar. Aún así dolerá, pero tenemos que mantenernos. Porque ese límite que ponemos o esa cerca que ponemos en nuestros hogares es una cerca que no solo nos protege a nosotros, a nuestro cónyuge y nuestros hijos, sino a ellos también. Porque si se los dejamos pasar así no lo entiendan, incluso pueden meterse en problemas con Dios por meterse en terreno incorrecto. Así que nosotros, así nos duela, tenemos que hacernos ese dolor, causarnos esa tormenta que pronto nos pueda llegar por poner esos límites, pero es preferible pasar esa tormenta y no dejar que ese núcleo familiar que Dios te entregó se convierta en un caos. Porque así es el diseño. Y amamos a nuestros hermanos también. A veces hay una unidad con los hermanos tan profunda que cuando tú creas tu núcleo, la presión no viene solo por los padres, que se vuelven suegros, sino por los hermanos. Y entonces, ya quizás no puedes pasar el mismo tiempo que pasabas con ellos, ¿verdad? Y se ofenden. Pero tú tienes que, en amor, hacer entender que ahora tienes también otras actividades que hacer y que no todas las pasarás con ellos. Y eso no está mal. Que si un día alguno de los planes que ellos te invitan tienes que decir que no porque con tu esposo o tu esposa no hay concordancia en esa decisión por X o Y motivo, tú tienes que tener los pantalones de decir no puedo. No se ofendan, pero no puedo. Porque hay veces es tan fuerte esa presión familiar extendida cuando ya te has casado, que por no pasar ese un poquito de sufrimiento, puedes llegar a entrar con los dos brazos y las dos piernas o llegar completico, pero Dios te va a decir, ¿y qué hiciste? ¿Por qué perdiste así a tu esposa o a tu esposo? ¿Acaso tus hijos vieron lo que es un núcleo familiar? Cualquiera les daba órdenes y lo que tú les enseñabas lo dañaban los demás porque no pusiste límites. Qué triste, ¿verdad? Vamos a la última. Autosufrimiento o tormentas que pueden llegar a causa de obedecer a Dios por esta última, y es renunciar a bienes materiales o comodidad. Hay algunos que por algún motivo, cuando llegan al Señor, vienen con una vida bastante cómoda. No tienen su buen trabajo, sus buenos temas materiales, cosas materiales. De repente tienen todo, digámoslo así, bien estructurado. Tienen asegurado hasta el perro y el gato. Entonces su vida parece... Y de repente Dios, en sus planes y propósitos, y como lo dijo John hace 8 días, en su autoridad, porque a veces no tiene por qué explicarnos por qué, nos pide que dejemos esa vida cómoda, que entreguemos nuestros bienes, que vivamos más ligeros. Pero eso es un autosufrimiento o algo que muchos quieren evitar.
Y lo digo porque la Biblia lo dice. ¿Se acuerdan cuando un hombre muy rico, un joven rico se acercó a él? El hombre rico no era un no creyente, aparentemente era un creyente, pues le dijo: maestro, bueno, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, y le recitó un par de mandamientos, de los 10 mandamientos: haz esto, no adulteres, honra padre y madre. Y este varón le dijo, este joven le dijo: yo hago todos esos. Pero Dios, que conocía el corazón de ese varón, el problema de ese varón no eran estos mandamientos. El problema de este varón era el amor a sus posesiones, su comodidad. Y entonces, como era un joven muy rico, el Señor le dice: ok, si quieres seguirme, solo falta una cosa. Vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. ¡Wow! ¿Eso qué era? Él tenía 2 ojos y Dios le mandó a quitar uno. Era el ojo que lo hacía pecar. En este caso, el ojo que lo hacía pecar a este varón era el dinero, los bienes materiales. Y cuando Dios le dijo: córtatelo, ¿qué hizo él? Media vuelta, cabizbajo, y prefirió seguir con sus bienes y sus temas materiales que entrar al reino de los cielos. No sé si después, más adelante, se arrepintió y Dios le dio la oportunidad, o le va a dar la oportunidad de heredar la resurrección, no lo sé. Pero hasta ese punto, él no fue capaz de cortar su ojo. Pero ¿cuántos de nosotros no les pasa así, que Dios nos muestra alguna de todas estas? Y cuando Dios nos dice: ¿quieres estar bien conmigo? Haz esto, córtate esta parte. ¿Qué hacemos muchas veces? Media vuelta y cabizbajos seguimos igual. A veces nos parece fácil criticar a este joven, ¿verdad? Pero muchas veces hacemos lo mismo nosotros. Así que todo esto obviamente no es lo único. Habrán pecados de inmoralidad sexual, habrá pornografía que entonces tenemos que cortar inmediatamente, habrá temas de alcohol, de drogas, de amistades, todo lo que hemos hablado, pero al final quisimos traer algunos conceptos para que nos recordemos que eso va a causar sufrimiento, que este tipo de decisiones para entrar bien con Dios y estar bien con Dios van a doler y van a traer tormentas como las que habló también John. Van a venir tormentas a causa de la justicia, y esto es justicia. Enderezar nuestros caminos dolerá y traerá probablemente tormentas. Y cuando el Señor dijo: en el mundo van a tener aflicción, ánimo, yo lo he vencido, es que estas también generarán aflicción. Pero Él nos está diciendo a todas estas: ánimo, porque si dejas las amistades que te hacen pecar, listo, vas a estar un tiempo solo, pero yo he vencido al mundo, tú lo podrás vencer también conmigo. Que si tienes que soltar esta relación tóxica, claro, vas a llorar un tiempo, te va a doler, pero no te vas a morir. No te va a ganar la depresión, no, yo estaré contigo y te sacaré. Pero tú tienes que romper y cortarte ese ojo. Que si tú todavía estás con tus anhelos de querer gobernar la casa de otro, de algún familiar, de una amistad, de mis hijos que ya se fueron, y todavía quiero inmiscuirme en sus decisiones, córtate ese deseo y déjalos que ellos tomen las decisiones, y verás cómo, aunque te duela, la relación entre suegros y yernos mejorará así, porque uno de los dos, o los dos, ojalá, se corten ese ojo. Al final, vamos a la última, todo se resume en esto: tomar la cruz y seguirlo. El Señor dijo: el que no tome su cruz. Quiero que lo leamos para terminar. Mateo 16, 24. Así no haya luz, no importa, yo acá, porque quiero mostrárselos. Mateo 16, 24. Porque todo se resume en esto. Mateo 16, 24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, esto es maravilloso, tiene que negarse a sí mismo, que dicho en otras palabras es, tiene que dejar la vida que viene llevando. Eso es negarse a sí mismo. Tomar su cruz es
coger lo que te va a hacer sufrir y cargarlo y llevarlo a la muerte. Porque la cruz significa sufrimiento. Tomen su cruz, es decir, vayan y háganse la laceración que tengan que hacer. Y ahí sí sigan. O sea que todos los que seguimos al Señor es porque llevábamos una cruz, es decir, tuvimos que lacerarnos cosas. Sacarnos un ojo, una mano, un pie, parte del corazón, parte hasta de la forma de comer, de los intestinos, todo lo que toca. ¿Pero para qué? Para seguirlo y no dejar que nada nos lleve a practicar pecado.